Hola, nuevamente con ustedes el periódico El Cenzontle en su número 250 de noviembre de 2024. Una frase, varias más, del sacerdote Marcelo Pérez, asesinado por el sistema en este octubre de 2024, dice: el sistema que tenemos quiere violencia, no la justicia. Pero los medios parecen negar esta situación. Hoy por hoy se está hablando, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos. Se habla de una supuesta democracia en un país donde no cuenta el voto popular, sino un voto colegiado, es decir, un voto de políticos, un rasero diferente para el pueblo que para la clase dominante. La violencia aparece directa como esa ejecución que se hizo en San Cristóbal de las Casas de un sacerdote que en las misas decía, cantaba, no tenemos miedo, y que en las calles y en los lugares buscaba la paz. Pero también somos un país donde, como dice el poema de Óscar Oliva, es tanta la angustia de no tener país que no vas a encontrar más cadáveres. En fosas clandestinas, son gente desaparecida, son reclutados por el crimen autorizado por el Estado. La justicia es otra cosa. La justicia la construyen los pueblos, como también la paz. Volvamos con lo que dice el padre Marcelo: este sistema no es humano. La paz nos une. Estados Unidos está viviendo los resultados de unas campañas de dos rostros de un mismo sistema imperialista en decadencia. Por un lado, crece polos distintos también dentro del sistema capitalista, como son los BRICS, y China se convierte en una potencia económica incluso superior en varios ámbitos a la estadounidense. Pero ¿eso qué tiene que ver con justicia? Sabemos muy bien los mexicanos que no hay justicia para los migrantes. Casi 30 millones de nosotros están en ese país, crean valor, crean poder y sin embargo hoy ya no son parte de aquel sueño que buscaban, son parte de la pesadilla diaria de ser explotados. Pero aún ellos y muchos más migrantes, y ni se diga incluso obreros descontentos por la situación de estos últimos años, por la mala política, por las crisis, por cómo se atendió la pandemia o se desatendió. Por todo ello, un sector de la clase trabajadora, blancos particularmente, son convencidos por una idea fascistoide. Su conciencia ha sido corroída y hoy se muestran simpatizantes de Donald Trump e incluso atacan a los propios compañeros de clase o paisanos que han llegado a buscar ese sueño americano. El sueño de los pueblos estadounidenses no cabe en las urnas. Las huelgas, las protestas, incluso la parte de la población, no solo estudiantes, sino la gran parte de la población que está en contra de la intervención sionista, genocida, en Palestina, las mujeres, los grupos étnicos, la gran población afroestadounidense, todos ellos, lastimados de muchas maneras, no son quienes verdaderamente tienen la decisión en estas elecciones. La expectativa de que llegue otra gente distinta a Donald Trump también es grande, pero también ahí está la mano del capital, particularmente las grandes empresas y el capital financiero. Para México esto significa muchas cosas más. Primero, el vínculo, diría la dependencia estratégica, antigua, histórica, que hoy se expresa con el cumplimiento del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, pero que sigue también con la intervención continua, cultural, económica, política, militar, que tiene atado de manos en muchos sentidos a muchos países, pero particularmente al gobierno mexicano, en términos de depender de lo que allá suceda para lo que aquí también se haga. Para decirlo brevemente, las elecciones estadounidenses ponen en alerta a nuestros pueblos, y en América Latina y en el mundo hay respuestas a esta situación desde lo que cada uno de nuestros pueblos está haciendo por la paz, por la justicia, por la verdad. Por eso reconocemos
el gran ejemplo de las resistencias que en el Medio Oriente y particularmente en Gaza y Cisjordania se están dando para defenderse frente al genocidio. Incluimos textos sobre aquellos dirigentes de esa resistencia asesinados, pero también lo que hacen directamente hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, para defender la vida, para defender la dignidad. Lo hacen en Cuba, frente a las sanciones, el bloqueo, el apagón que no les quita un alma viva y encendida de resistencia. Lo hace el pueblo mapuche y sus dirigentes. Lo hace también el pueblo chileno a varios años del estallido. Lo hacen los colombianos, los venezolanos, en todo Centroamérica, y en México lo hacen los trabajadores. Lo hacen denunciando, por ejemplo, que las desapariciones también se dan entre los obreros y obreras de las maquilas, que desaparecen además fábricas, que desaparecen derechos, pero no solo se lamenta, sino también se construye de alguna manera otra fuerza. Pero esa otra fuerza vive el grave problema de la corrosión de las conciencias. Recuperamos hoy, en recuerdo de nuestro compañero y maestro Uriel Aréchiga, un texto en donde subraya fundamentalmente la necesidad de dar una gran lucha ideológica, de defender precisamente el pensamiento propio y libre. Pero, y con todo esto culminamos, se necesita cambiar, ser autocríticos, ser y hacer valer la existencia de pueblos insurgentes, ahí callados, ahí muchas veces golpeados, ahí, sin embargo, necesitados de una nueva generación de luchadores sociales, porque para colmo, la izquierda, incluso la izquierda independiente, revolucionaria, los que no viven del presupuesto, no son dependientes ni clientes del gobierno, no le creen a las simulaciones, aún ahí no se ha generado una suficiente fuerza joven. La lucha es larga, pero nos hace jóvenes. Hasta pronto, muchas gracias. Lean La Jornada de Oriente. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.